lugares, que nos cuenta lo siguiente. Hola Luciana, buenas tardes. Sí, aquí todo sigue siendo pura conmoción, Desde ayer, pasada las 5 de la tarde, cuando Rodrigo salió a la puerta de su casa, como lo hacía habitualmente todos los días de semana, a esa hora para buscar el auto, para ir a buscar a su bebita al jardín, a la guardería, porque una bebita de 1 año apenas. Bueno, allí fue cuando intentó abrir el auto, cuando abrió la puerta trasera del vehículo y se dio cuenta que la nena estaba allí, sin responder, obviamente ya sin vida, pero todo fue desesperación, según lo que cuentan algunos vecinos que escucharon los gritos, bueno, la desesperación de Rodrigo tirándose al piso, pidiéndole a Catalina que reaccionara, rogando que no fuera verdad lo que estaba pasando y diciendo, espero que esto sea una pesadilla. Bueno, nada se pudo hacer, fue atendida, le hicieron reanimaciones, pero nada se pudo hacer y finalmente esta nenita falleció ayer después de haber estado aproximadamente 9 horas en el interior de este auto que estaba estacionado en la puerta, el auto de la familia, una tarde de aproximadamente 25 grados, recordemos ayer, y ven ustedes dónde está esta camioneta de la policía. En este momento hay sol. Bueno, fue hace unos minutos más, diríamos, en horario que pasó esto en el día de ayer. O sea, donde estaba estacionado el auto, ayer también daba el sol justamente de lleno adentro de este vehículo. Lo que se especula es que dentro de la cabina de este auto habría por lo menos el doble de temperatura que lo que había en el exterior. Aproximadamente 5 horas habría tardado la nenita en fallecer. Esto es lo que arroja, al menos en los primeros datos, la autopsia. Luciana, hoy a Rodrigo también se le hicieron pericias psiquiátricas, psicológicas y médicas en el Hospital Posadas, y lo que se dice es que aparentemente estaría confirmado que tuvo una ACV y que esto podría tener que ver con este olvido fatal que llevó a la muerte a su nenita, pero todavía faltan analizar los resultados finales que se le hicieron, de los análisis que se le hicieron en el Posadas, y mientras tanto la fiscal va a pedir una asesoría pericial al cuerpo médico que depende de la Suprema Corte de Justicia, y en este marco hay que hablar de la posibilidad de que se le aplique la figura de la pena natural. Esto es que quede en libertad aguardando todo el proceso, pero que la justicia consideraría que ya con la pena que estaría pasando, que estaría purgando por la muerte de su nenita bajo su responsabilidad, sería suficiente para no darle otra condena que le implique la prisión. Bueno, todo esto será un trámite legal y judicial que habrá que ver cómo sigue su curso, ¿no? Carla, ¿sabemos si esta familia tiene más hijos? No tienen más hijos, una pareja joven, ella de aproximadamente unos 30 años, él 39, se mudaron acá hace muchos años, él de hecho, su familia ya vivía acá, él nació en este barrio, en esta calle, muchos vecinos lo vieron, lo conocen desde que estaba en la panza de su madre, dicen, esperaron hasta tener todo organizado, tener su casa ya montada, su trabajo encaminado, para poder empezar a buscar un bebé. Fue allí cuando llegó Catalina y ellos estaban todo el tiempo pendientes. Lo que dicen todos los vecinos y comerciantes acá del barrio, se los veía padres súper amorosos y dedicados con la nena, la llevaban siempre, a todos los negocios, Carla, la llevaban, la traían a la guardería. Te hago una pregunta pasaba horas detrás de esta reja. Me intriga Luciana, lo siguiente, era un día de semana, ¿no? Fue un día de semana, 9 horas. Claro. El papá trabaja en su casa. ¿Cómo es la rutina de la familia? Porque según ha sido explicado, él llevó a su mujer a las 8:30 de la mañana con la bebé en el auto, volvió, estacionó y se quedó en su hogar. Uno podría imaginar que puede distraerse por un rato, pero fueron 9 horas. ¿Cómo es la actividad? ¿A qué se dedica el papá de Catalina? Rodrigo se dedica, es corredor de seguros.
y además trabaja con sistemas de computación. Bueno, es por esto que hacía mucho trabajo aquí en su casa y de vez en cuando tenía que ir al centro o tenía que ir a diferentes lugares donde lo ameritaba su trabajo. Ayer no fue el caso. Él aparentemente estaba creído que había dejado a la nena en la guardería. Fue así cuando salió y de repente se encontró a la nena y ahí descubrió que se la había olvidado. Él gritaba, me la olvidé, me la olvidé. Los vecinos también desconcertados, pensando algunos que se trataba de la perra que tienen ellos, que quizá había quedado en el auto. Bueno, todo fue una locura en ese momento, hasta que mismo los vecinos se dieron cuenta que se trataba de la nena, ¿no? Y que no podían hacer nada para ayudarla, que si bien llamaron a la ambulancia, vino la policía, todos intentaban hacer algo, pero no pudieron reanimarla. Y bueno, hay que ver ahora qué fue lo que pasó. Esto que te decía recién, si este ACV o este pequeño ACV que había tenido hace algún tiempo tiene que ver con este olvido fatal de que llevó a la muerte a su nenita. Eso es lo que vamos a tratar de entender ahora en una conversación telefónica con el neurólogo Claudio Weisburg. ¿Estás ahí, Claudio? Sí, estoy acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bien, todo muy bien. Muy conmocionante y muy preocupante. Si se confirma la versión que dice que el padre de Catalina sufrió hace poco tiempo un ACV, ¿podría haber una relación entre lo sucedido, entre ese olvido prolongado durante 9 horas y el episodio de ACV? Claro, uno tal vez sin conocer qué tipo de ACV o de accidente cerebrovascular tuvo, es difícil, digamos, opinar la relación causal directa en relación a esto, pero claramente un evento vascular en líneas generales puede generar afectación de áreas cerebrales que incluyan áreas que tienen que ver directamente con áreas de memoria, áreas de lenguaje o áreas motoras. Entonces, y a esto se le suma que si hubieran indicado algún tipo de medicación que pudiera modificar las funciones ejecutivas, tanto en cuanto a organización y memoria de una persona, que por el ACV o por alguna medicación que pudiera afectar o alterar estas facultades, esto pudo haber generado o generar una predisposición en esa situación. Claudio, ¿qué tipo de medicación puede generar ese efecto? No, otra medicación que hay medicaciones que afectan, digamos, que desde el punto de vista psiquiátrico o neurológico se utilizan para modificar estados anímicos o a veces se generan estados de apatía y de trastornos más anímicos en baja que pudieran generar algún tipo de alteración o algún regulador o estabilizador del ánimo. Es decir, como no sé cuál era la situación neurológica, psiquiátrica, no puedo opinar. Puedo decir que pudiera haber habido, sumado a un evento vascular que puede modificar aspectos mnéficos y de memoria y de ejecución, pudieron haber agregado además, y además estaba con algún tipo de medicación que pudiera generar alguna afectación del perfil ejecutivo de una persona. Ahora, Claudio, ¿eso se habría notado en días previos, en semanas previas, ese cambio de conducta en términos de la capacidad de retención en la memoria, o se dispara de un día para el otro? Más allá de este caso, ¿cómo sería en el caso de que un evento donde se dé una situación así? O sea, lo más importante es que cualquier el evento cerebrovascular, que justo uno está, digamos, en el mes de concientización, y el 28 de octubre fue como el día de concientización del evento, pero se prolonga un poco más, en donde uno trata de difundir las pautas de alarma que uno tiene que tener para consultar rápidamente. Eso por un lado, pero el evento vascular puede generar afectación de diferentes regiones del cerebro que pueden afectar en forma directa o indirecta el funcionamiento normal de una persona, sea cómo piensa, cómo razona, cómo memoriza, cómo duerme y cómo puede modificar su estado anímico o conductual post accidente vascular o post accidente cerebrovascular, más o menos el efecto que pudiera tener en forma negativa en esto alguna medicación.
Ahora, lo interesante también es, rastreando cifras estadísticas, por ejemplo en Estados Unidos, por año, en promedio, 36 menores de edad mueren en condiciones muy similares, por lo que se llama heat stroke, vehicular heat stroke, o sea, un golpe de calor vehicular por olvidos de los padres o porque ellos mismos quedan encerrados por distintas circunstancias. Es decir, que esto es casi, no diríamos una epidemia, pero es un problema que supera, que está más allá de una condición médica de alguien puntualmente como en este caso. Totalmente, es decir, eso por un lado, cuando uno habla de la predisposición neurológica psiquiátrica de una persona por el evento previo que tuvo, es una situación, cuando uno lo ve en líneas de cifras tanto en Estados Unidos como en Europa. Sin embargo, un dato interesante que justo hoy a la mañana hablaba del tema tiene que ver con que el calor es un factor predisponente para acelerar los procesos en donde la disipación de calor, la hiperventilación en un ambiente cerrado generen un nivel de hipertermia y de falta de oxigenación mucho más rápido en ambientes más fríos, como por eso en Europa es un poco menos frecuente, porque la hipotermia es un factor protector en toda situación en donde uno tenga, tanto debajo del agua como en la superficie, un evento, digamos, de falta de circulación en frío, siempre, al menos para el cerebro, es neuroprotector en relación a toda la cascada negativa que se genera cuando hay calor, hipertermia, dentro de un vehículo, que se genera como un efecto de un horno, porque la temperatura ambiental que pueda tener el exterior de uno de los días previos de cuando ocurrió, que no sé bien cuándo fue, y era 25, 26, 20, la temperatura interna del auto puede duplicar, puede ser de 40 y pico, puede ser de 50 grados internos. Entonces todo eso acelera todos los procesos. Claudio, en los casos en los que no interviene un accidente cerebrovascular o una condición de salud previa, puede deberse a una situación de estrés, ya sea un estrés social por demandas laborales, por problemas económicos, o en el otro caso, que es una situación que se ha dado en Estados Unidos, de padres con conductas compulsivas a la hora de ir, por ejemplo, al casino o a hacer shopping. Esas situaciones, la de estrés y de conductas compulsivas, ¿pueden bloquear la memoria y olvidarnos de algo tan central como la vida de un niño? 100%. Digamos, los ejemplos son claramente predisposiciones en donde la toma de decisiones de las personas no está en una línea de la más adecuada, y eso es una predisposición claramente para que esto ocurra, y todo lo contrario, es decir, las personas que no tienen ninguna de esas predisposiciones clínicas, psiquiátricas, conductuales, y están en el medio de su rutina, normalmente, no sé, van de la casa al trabajo y demás, y como uno de los ejemplos, digamos, de paradigmáticos en Estados Unidos, tiene más que ver con una mujer que llevó al hijo al médico antes de ir al trabajo, y cuando llegó al trabajo, como todos los días en su rutina, el hecho de que la nena estaba durmiendo en el car seat, en el asiento de atrás, no fue tenido en cuenta. Entonces, a veces en el piloto automático que muchas veces ejecutamos y tomamos decisiones de las que hacemos todos los días, o cualquiera de nosotros a lo mejor nos acuerda, hacemos todos los días el mismo camino para ir de casa al trabajo, o de casa a llevar a algún lado. Vos vas como en una suerte de piloto automático, el cerebro funciona en automático, que haya estado, digamos, en una situación que pasó por alto, pero no es que uno pasa por alto la vida de un hijo, sino que en la rutina se automatizó algo y se automatizó algo y pasó desapercibido. En el momento que llegó al garaje del trabajo estaba durmiendo. Está clarísimo. Del auto, como todos los días. Ese es un factor que es tan importante como el que tiene conductas neurológicas o psiquiátricas que no son las adecuadas. Te agradezco muchísimo, Claudio, fue muy preciso tu informe. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego. Vamos a escuchar ahora, Carla, tuviste una conversación con uno de los vecinos de esta familia, Domingo. Escuchamos el audio, si te parece. Claro. No, yo cuando salgo ya veo a Rodrigo, lo veo con la nena en brazos. Yo escucho un grito y pienso que es un hecho delictivo y salgo como para enfrentar en una situación de ese tipo, y resulta que no, que lo encontré a Rodrigo gritando y con la nena. Ya nada podía hacer. No, ya no. Imagínate que yo hace 60 años que estoy acá y él tiene 38. No, yo cuando salgo, ya ves, 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 cuando salgo
Lo vi en la panza, así como vi en la panza a la beba, a Catalina. Yo bajo del umbral de mi casa, que está pegado a la casa de él, y escucho los gritos de él: no puede ser, esto no me puede pasar, y con la beba en brazos, ¿cómo es? Tratando de reanimarla, ¿vale? Con una vecina. Inmediatamente llegaron dos policías en moto, le hicieron la respiración auxiliar, pero la llevaron a la Cruz Roja, pero ahí ya descartaron que no había nada que hacer en la Cruz Roja. No. La mamá de la bebé, cuando le notificaron que Catalina había fallecido, entró en un cono de silencio, no habla con nadie, ni permite que se arrime a nadie. Cuando vos te vas a arrimar o algo, te pone distancia. No hay consuelo, no hay cosa, no hay explicaciones, no, por favor. Y pasé por al lado de ella, y ella estaba ahí, y en ningún... Nada. Pasé, pero no pasé una o dos veces, pasé 6, 7, 8 veces, pasé por ahí atrás. Durísimo, conmovedor, una familia, un barrio, los seres queridos que están todos completamente apenados por la muerte de Catalina en estas circunstancias. Muchísimas gracias, Carla, por tu informe desde allí, desde Santos Lugares. Hasta luego. Vamos a cambiar completamente de ángulo de la información y vamos a hablar con Andrés Eliseche, nuestro especialista en deportes, porque faltan menos días para el Superclásico. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, faltan muy pocos días, apenas 3. A esta hora, dentro de 3 días, se va a estar por empezar a jugar el clásico, el Superclásico, la primera final de la Copa Libertadores, este hecho inédito que tiene atrapado no solo al fútbol argentino, sino que es una escala que va creciendo, ¿no? Importa en América, importa en Europa también, que Boca y River jueguen por primera vez la final de la Copa Libertadores. ¿Cómo fue avanzando la venta y reventa de entradas? ¿Tenés información sobre eso? Sí, a ver, Boca puso en venta las entradas el día de ayer y fue avanzando a tal punto que